La gasolinera y sus reglas. La carretera estaba vacía. Un trazo de asfalto húmedo que parecía extenderse hasta perderse en un horizonte sin luna. Solo el murmullo constante del motor y el golpeteo irregular de las ruedas sobre los parches ásperos mantenían despierto a Samuel, cuyos párpados pesaban con la amenaza de cerrarse en cualquier momento. Había conducido durante horas, persiguiendo un destino que ya no recordaba con claridad. El GPS había dejado de marcar señal muchos kilómetros atrás, y el reloj del tablero llevaba congelado en las 3:33 desde quién sabe cuándo. No había visto un solo coche en toda la noche, ni luces lejanas, ni el parpadeo de un pueblo escondido en la distancia. Solo la carretera y el rumor apagado de insectos invisibles entre la hierba alta a los costados. Cuando las agujas de combustible cayeron en el rojo, Samuel pensó por un instante que estaba condenado a quedarse allí, en mitad de ninguna parte, devorado por la oscuridad. Pero entonces, entre la negrura, apareció un resplandor solitario, un rectángulo pálido en el horizonte, un letrero luminoso que parpadeaba con lentitud enfermiza, como un ojo fatigado. Gasolinera. El alivio lo sacudió, pero pronto fue sustituido por una incomodidad visceral. El letrero no parecía moderno. Tenía un diseño anacrónico, como arrancado de los años 50. La estructura de la estación emergió después, descolorida y envejecida, con un tejado metálico oxidado y surtidores que parecían esculturas abandonadas en un museo de objetos muertos. Todo estaba iluminado por un par de focos fluorescentes que chisporroteaban, proyectando sombras que se alargaban y contraían con cada parpadeo. Samuel estacionó junto a la bomba número 3, aunque no estaba seguro de por qué la había elegido. Había otras libres, pero esa lo atrajo de una manera irracional, como si ya la conociera. Apagó el motor. El silencio que lo envolvió era antinatural. No el silencio de la noche, sino algo más denso, como si el aire mismo hubiera sido drenado de vida. Incluso los insectos habían callado. La puerta del coche crujió al abrirse. El olor a gasolina añeja y polvo le golpeó de inmediato, mezclado con un matiz dulce y podrido que no pudo identificar. Caminó hacia el pequeño edificio de la tienda y notó que el vidrio de la puerta estaba cubierto de huellas grasientas, como si demasiadas manos lo hubieran tocado a lo largo de los años. Adentro, la tienda estaba vacía. No había música ambiente, ni radio, ni el zumbido de un televisor olvidado. Solo estantes desordenados con productos caducados, paquetes de papas inflados como cadáveres hinchados, botellas con etiquetas desteñidas y una máquina expendedora apagada que parecía más una reliquia que un aparato en uso. Detrás del mostrador había una campana oxidada, pero Samuel no se atrevió a tocarla. El empleado no estaba a la vista. Sobre el mostrador, sin embargo, encontró algo que lo hizo detenerse. Una hoja amarillenta, escrita a mano con una caligrafía nerviosa. La tomó entre sus dedos temblorosos y leyó: Reglas de la gasolinera. 1. No mires directamente a la luna. Su reflejo es una trampa. 2. Si el número de la bomba parpadea, ignora el precio y reza por el combustible suficiente. 3. El empleado no tiene cara. Si te mira, no parpadees, camina hacia atrás. 4. Las bebidas de la máquina expendedora no son bebidas. Los ruidos de la radio no son ruido, son un aviso. 6. Nunca te quedes aquí después de las 4:04. Samuel soltó una risa breve, más nerviosa que divertida. «¿Qué clase de broma estúpida es esta?», murmuró. Pero al hacerlo, notó que el sonido de su voz parecía tragado por el aire, como si no hubiera eco ni resonancia alguna. Intentó dejar el papel donde estaba, pero por alguna razón no pudo. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, sin saber por qué, como si hacerlo fuera más seguro que dejarlo allí. Se asomó hacia la puerta trasera del mostrador, una cortina de cuentas de plástico que apenas dejaba ver una penumbra más profunda. Algo en esa oscuridad parecía moverse, lento, como si lo estuviera observando. Samuel se apartó con un escalofrío.
El cansancio le pesaba cada vez más en la espalda y en los ojos, pero no podía quedarse. Necesitaba gasolina para seguir, aunque todo su instinto gritaba que debía salir corriendo de allí. Cuando regresó al coche y tomó la manguera del surtidor, vio algo que lo hizo detenerse. El número 3 del panel digital parpadeaba, encendiéndose y apagándose con un tic irregular. Recordó la segunda regla. Si el número de la bomba parpadea, ignora el precio y reza por el combustible suficiente. Se rió otra vez, nervioso, pero la risa murió rápido. Algo en la forma en que ese número aparecía y desaparecía lo hacía sentir observado, como si no fuera un simple fallo eléctrico. Ignorando la incomodidad, encajó la boquilla en el tanque y comenzó a cargar combustible. La aguja del surtidor subía, pero el sonido no era normal. No era un gorgoteo de gasolina, sino un murmullo, como si voces líquidas estuvieran arrastrándose a través de las tuberías. Samuel apartó la mirada hacia el cielo para distraerse. Fue un error. Allí, donde debería estar la luna, había un círculo pálido que parecía flotar entre las nubes. Y aunque sabía que no debía, aunque algo en su interior suplicaba que no lo hiciera, fijó los ojos en él. El aire se volvió más frío. En la lejanía, en el campo a los lados de la carretera, comenzó a distinguir formas. Al principio pensó que eran postes eléctricos. Luego se dio cuenta de que se movían, lentas, humanoides, pero demasiado altas y delgadas, arrastrándose entre la hierba como si la oscuridad misma las hubiera parido. El murmullo de las voces dentro del surtidor creció. Samuel sintió que algo lo observaba no desde el campo, sino desde dentro de sí mismo, como si su propia mente hubiera abierto una rendija hacia aquello que habitaba más allá de la noche. Dejó de respirar. Fue entonces cuando la puerta de la tienda se abrió sola, chirriando con lentitud insoportable. Desde adentro, la campana oxidada sonó aunque nadie la había tocado, y Samuel supo que ya no estaba solo. Samuel se quedó paralizado frente al surtidor, con la boquilla todavía encajada en el tanque y el murmullo de aquellas voces líquidas golpeándole los oídos. Las figuras en el campo no se movían con la lógica de un cuerpo humano. Sus extremidades eran demasiado largas, doblándose en ángulos que no deberían existir, como insectos deformes arrastrando sus patas sobre el mundo de los hombres. Eran sombras, pero no sombras naturales. El resplandor de los focos de la gasolinera no conseguía definirlas todo. Cada vez que parpadeaban, las figuras parecían acercarse unos metros más, congeladas en posiciones diferentes, como si el titilar de la luz marcara sus movimientos. Samuel retrocedió con el corazón acelerado y sin darse cuenta soltó la manguera de gasolina. Esta cayó al suelo, derramando líquido que no olía exactamente a combustible, sino a algo más teso, con un aroma metálico que le hizo arder la garganta. El surtidor, sin embargo, no se detuvo. La pantalla parpadeaba sin sentido, y de la boquilla seguía brotando aquella sustancia que brillaba tenuemente bajo la luz. Samuel distrajo la mirada hacia el cielo. Fue un error. Allí, donde debería estar la luna, había un círculo pálido que parecía flotar entre las nubes. Y aunque sabía que no debía, aunque algo en su interior suplicaba que no lo hiciera, fijó los ojos en él. El aire se volvió más frío. En la lejanía, en el campo a los lados de la carretera, comenzó a distinguir formas. Al principio pensó que eran postes eléctricos. Luego se dio cuenta de que se movían. Lentas, humanoides, pero demasiado altas y delgadas, arrastrándose entre la hierba como si la oscuridad misma las hubiera parido. El murmullo de las voces en el surtidor creció. Samuel sintió que algo lo observaba no desde el campo, sino desde dentro de sí mismo, como si su propia mente hubiera abierto una rendija hacia aquello que habitaba más allá de la noche. Dejó de respirar. Fue entonces cuando la puerta de la tienda se abrió sola, chirriando con lentitud insoportable. Desde adentro, la campana oxidada sonó, aunque nadie la había tocado, y Samuel supo que ya no estaba solo. Samuel se quedó paralizado frente al surtidor, con la boquilla todavía encajada en el tanque y el murmullo de aquellas voces líquidas golpeándole los oídos. Las figuras en el campo no se movían con la lógica de un cuerpo humano.
Sus extremidades eran demasiado largas, doblándose en ángulos que no deberían existir, como insectos deformes arrastrando sus patas sobre el mundo de los hombres. Eran sombras, pero no sombras naturales. El resplandor de los focos de la gasolinera no conseguía definirlas todo. Cada vez que parpadeaban, las figuras parecían acercarse unos metros más, congeladas en posiciones diferentes, como si el titilar de la luz marcara sus movimientos. Samuel retrocedió, con el corazón acelerado, y sin darse cuenta soltó la manguera de gasolina. Esta cayó al suelo, derramando líquido que no olía exactamente a combustible, sino a algo más teso, con un aroma metálico que le hizo arder la garganta. El surtidor, sin embargo, no se detuvo. La pantalla parpadeaba sin sentido, y de la boquilla seguía brotando aquella sustancia que brillaba tenuemente bajo la luz. Samuel quería